Bueno, profesor, mi nombre es Giofrando Gondo Montero y le estaré hablando sobre el tema de Atsura Factory. Bueno, voy a empezar con la introducción. Introducción a Atsura Factory. Atsura Factory es un servicio de orquestación de transformación de datos en la nube proporcionada por Microsoft. Permite la creación de flujos de trabajo que pueden mover desde datos diversas fuentes o a destinos, lo que es fundamental en la administración de datos. Cualquier proveedor de la nube ofrece servicios gráficos de LT. Si esos servicios se convierten en SQL en cajitas, esto es básico, ya que la economía del dato sustenta que disponer de la mayor cantidad de ellos en el menor tiempo posible, por lo que surge la necesidad de herramientas que permitan crear flujos de datos rápidos y eficientes. Ciertamente el mundo ETL ha variado a nuevas tecnologías y arquitecturas, lo que hace unos años la herramienta como Power Center o Pentahub ofrecía era potentes flujos para extraer datos de diversos sistemas y transformarlos e insertarlos en un data house centralizado. Actualmente el flujo se ha invertido, extrae datos de otros sistemas, cárgalo en un data lake, y transfórmalo según los requerimientos de negocio. Vamos con el siguiente. Integración de datos a Azure Data Factory. Azure Data Factory facilita la integración de datos de una amplia gama de fuentes como base de datos locales, servicios de la nube como Azure SQL, Data Host y aplicaciones de SAS. Puedes utilizar, puedes utilizar conectores predefinidos para simplificar la conexión con estas fuentes de datos. eh, Microsoft Azure proporciona una variedad de servicios de plataforma de datos que le permiten realizar diferentes tipos de análisis. Si se trata de una solución de análisis descriptivo en un almacenamiento de datos a través de análisis predictivos dentro de Hosting Azure Database o Machine Learning Service, existe la necesidad de que un servicio trate con el aspecto importante de la imaginación de datos. En primer lugar, la integración de datos implica la recuperación de datos de uno o varios orígenes de manera opcional. Normalmente incluyen un proceso en el que los datos se pueden limpiar y transformar o quizás aumentar con datos adicionales y estar preparados por último. Los datos fusionados se almacenan en un servicio de plataforma de datos que controla un tipo de análisis que se desea realizar. Movimientos de datos. Esta etapa implica mover datos desde la fuente hasta el destino. Azure Data Factory admite movimientos de datos a través de actividades como copias de datos, descarga de datos de URL y más. Pueden programar tareas de movimientos de datos de acuerdo a tus necesidades. Azure Data Factory y sus movimientos de datos. Azure Data Factory es parte de la oferta de servicio de Azure y está diseñada para ayudar a las organizaciones a mover, transformar y procesar datos desde múltiples fuentes hacia su almacenamiento de datos de nube. Uno de los componentes clave de Azure Data Factory es la pipeline, que es un conjunto de actividades que se ejecutan de manera secuencial para lograr una tarea específica como la ingestión de datos desde una fuente externa. Las actividades en un pipeline pueden ser diferentes tipos como copiar datos, transformar datos con HD insert, Hadoop, ejecuta consultas SQL en Data Lake, entre otras. Azure Data Factory admite la integración de una amplia gama de fuentes de datos, incluyendo servicios Azure como Azure Blob, Strong, Azure SQL Database, así como fuentes externas como bases de datos locales y sistemas de archivos. El movimiento de datos Azure Data Factory se realiza mediante el uso de conjuntos de datos que presentan los datos que se deben copiar, transformar o mover. Los conjuntos de datos pueden ser estructurados como o no estructurados. Además, la orquestación de flujo de datos de Azure Data Factory también proporciona capacidades de programación avanzada para ejecutar
pipelines en horarios específicos activados por eventos o mediante desencadenadores manuales. Transformación de datos, parte 1. La transformación de datos se refiere a la modificación de los datos para que se ajusten a tus necesidades. Azure Data Factory emite actividades de transformación que pueden realizar acciones como la limpieza de datos, la unión de conjunto de datos y la agregación de datos. La transformación de datos de Data Factory, esta función permite realizar una serie de operaciones de los datos como filtro de agresión, enriquecimiento y limpieza para asegurar que esté en un formato adecuado y sean útiles para su análisis. Actividades de transformación. En Azure Data Factory las actividades de transformación son parte de las tuberías de datos y se utilizan para definir las tareas de transformación que se deben realizar en los datos. Transformación en el lote y en el tiempo real. Azure Data Factory emite la transformación de datos tanto en los lotes como en el tiempo real, que se permite adaptarse a diferentes necesidades de procesamiento de datos. Lenguajes y herramientas de transformación. Azure Data Factory permite realizar lenguajes de script como SQL, HighPip y .NET. Para realizar transformaciones de datos también se integran como Azure Data Lake, Analytics y Azure HD InSig para casos más avanzados. Transformación de datos parte 2. Esta parte se enfoca en tareas avanzadas de transformación de datos como aplicar funciones personalizadas o reglas de negocios a los datos antes antes de cargarlos en el destino. Azure Data Factory te permite utilizar lenguajes de script como PowerShell o .NET para lograr transformaciones complejas. Filtrado y selección de datos. Azure Data Factory puede filtrar y seleccionar datos según criterios específicos. Esto te permite reducir el conjunto de datos a solo la información que necesitas para tus análisis o informes. Conversión de tipos de datos. La transformación de datos también incluye la capacidad de cambiar el tipo de dato de un campo. Esto es útil cuando necesitas asegurarte de que los datos se almacenen y se utilicen en el formato correcto. Enriquecimiento de datos. Además de limpiar y transformar datos existentes, puedes enriquecer los datos agregados e informar adicional como datos de referencia o datos geoespeciales para enriquecer la calidad del contexto de tus datos. Concatenación y manipulación de cadena. Azure Data Factory permite manipular cadenas de texto, lo que es útil para combinar campos, dividir cadenas, eliminar caracteres no deseados y realizar otras operaciones realizadas con un texto. Gestión de flujo. La gestión de flujo implica coordinar las actividades y flujos de datos en su flujo de trabajo. Puedes definir dependencia y lógica de ejecución. Esto asegura que las tareas se ejecuten en el orden correcto y que los errores se manejen adecuadamente. La gestión de flujo de Azure Data Factory es una parte fundamental de la plataforma, ya que permite definir y orquestar cómo se ejecutarán las actividades y tareas relacionadas con el movimiento y la transformación de datos. Orquestación de tuberías de datos. En Azure Data Factory, las tuberías de datos son flujos lógicos que se definen como se deben ejecutar las actividades de la gestión de flujo. Implica la orquestación de esas tuberías para asegurar que las actividades se ejecuten en el orden correcto y de acuerdo con las dependencias y condiciones especificadas. Dependencia y control de flujo. Puedes definir dependencias entre actividades en una tubería de datos, lo que significa que esta actividad solo se ejecutará si la actividad anterior se completa con éxito. Esto permitirá un control de flujo preciso y garantizará que las operaciones se realicen en orden correcto. Programación y disparadores. La gestión de flujo también implica la programación de las tuberías de datos para ejecutar en horarios específicos o en respuesta a eventos desencadenantes. Esto asegura que las actividades se ejecuten en el momento adecuado, lo que es fundamental para la automatización del flujo de trabajo de datos.
Número 8, perdón, seguridad. La seguridad es esencial en el Azure Data Factory para proteger los datos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Se puede configurar permisos de acceso y autenticación adecuada para las fuentes de destino de datos. Acceso basado en roles. Azure Data Factory, el modelo de control de acceso basado en roles RBAC de Azure, lo que permite asignar permisos específicos a usuarios y grupos. Esto asegura que solo las personas autorizadas tengan acceso a la tubería de datos y actividades de transformación. Integración con Azure Active Directory. Azure Data Factory se integra de manera nativa con Azure Active Directory, Azure AD, para la detección y la autorización. Los usuarios pueden iniciar sesión de forma segura utilizando sus credenciales de Azure AD y además se pueden habilitar políticas de seguridad adicional como la autenticación multifactor MFA. Encriptación de datos. Los datos están en movimientos y en reposo, se cifran de forma predeterminada en Azure Data Factory. Esto garantiza que los datos están protegidos tanto durante la transferencia como cuando están almacenados en los servicios de Azure. Copia de datos con Azure Data Factory. Los laboratorios son ejercicios prácticos donde puedes aplicar lo que has aprendido. En este caso puedes practicar la copia de Data Factory en Data Factory. Si tienes preguntas más detalladas, perdón, eh, ok, ok, no me quedé. Copia de datos de Data Factory. Definición de copias de Data Factory permite definir copias de datos mediante la creación de tuberías de datos específicos para esa tarea. Las tuberías de datos de copias incluyen actividad de copia que determinan qué datos se moverán, de dónde y hacia dónde se transferirán. Conectividad y fuentes de datos. Azure Data Factory mete una amplia variedad de conectores que facilitan la copia de datos de diversas fuentes como base de datos, sistemas de almacenamiento en la nube, servicios en línea y más. Esto incluye conectores para servicios de Microsoft Azure como Azure Block, Strong, Azure SQL Database, Azure Data Lake, Strong y otros servicios populares. Programación y autenticación. Las copias de datos pueden programar para ejecutar en horarios específicos o en respuesta a eventos desencadenantes, lo que permite automatizar el movimiento de información. Además, Azure Data Factory ofrece la capacidad de realizar copias incrementales para transferir solo datos nuevos o modificados, lo que reduce la carga de redes y acelera el proceso de copia. En resumen, Azure Data Factory es una plataforma integral para la gestión de integración y transformación de datos en todas las nubes e híbridos. Ofrece una serie de herramientas y características clave, incluida la copia de datos, de la gestión de flujo, la seguridad y la transformación de datos, lo que permite a la organización automatizar eficazmente la orquestación de flujo de datos, garantiza la seguridad de los datos y optimiza su preparación para su uso en análisis y aplicaciones empresariales. La plataforma se integra con una amplia variedad de fuentes de datos y cumple con las normativas de la seguridad reconocidas, lo que la convierte en una opción sólida para las sociedades de gestión de datos en la nube. Hasta acá mi presentación. Entonces, gracias por ver, profesor.